Ahí está. Bien, madre, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer todos juntos este salmo. Aleluya. Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto, y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y de tener su propio hogar. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues queridos hermanitos, como ya estamos un poco tardecito, pues ya hoy no les voy a compartir cantito. Vamos a entrar de lleno al tema. Este tema que sigue se llama el pueblo de Dios. Fruto de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nace la iglesia. Este nuevo pueblo de Dios que ya no va a ser una raza, ya no va a ser un pueblo, ya no va a ser una nación, sino que va a ser constituido por todos los que creemos o creamos en Jesucristo nuestro Señor y lo proclamemos como nuestro Dios. Entonces, ahora todos esos serían los que formemos el pueblo de Dios. Y esto pues es la idea que nos debe quedar, ¿verdad? Lo principal. La iglesia nace como fruto de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes en algún momento quisieran conocer los inicios de la iglesia, de nuestra iglesia católica, basta con que ustedes lean todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a encontrar el origen, el sentido de nuestra iglesia. Entonces vamos a iniciar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Para quien guste proclamarlo, por favor. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Solo el versículo 14. Yo lo tengo, madre. Dice, todos ellos perseveraban junto en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos. Todos, ¿verdad? Dice, todos los apóstoles, los primeros cristianos, todos, dice aquí, se reunían siempre para orar. Una característica muy propia de nuestra iglesia es la oración. ¿Qué es lo que hace que perseveremos? ¿Qué es lo que hace que hagamos la voluntad de Dios? La oración. Por eso entonces, ¿verdad? Es muy importante que nosotros nos reunamos en comunidad
y precisamente para orar. Vamos a ver ahorita más adelante algo que también va a caracterizar nuestra iglesia, pero aquí este texto por lo menos ya nos presenta una de las primeras características que tenemos que tener como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y es la oración. Pero dice la oración en compañía de María. Vemos aquí la figura importante de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, porque hay otras iglesias que se denominan cristianas, aunque no católicas, pero no oran con María, la Madre del Señor. Y vemos aquí nuestra iglesia desde el comienzo tenía presente y estaba en medio de ella nuestra Madre Santísima y con sus hermanos. Esto es bien importante, ¿verdad? La oración en comunidad es la oración de la familia de Dios. Vamos a ver otro texto, los invito para que sigamos en esta línea de lo que es las características que deben a nosotros identificarnos como cristianos católicos. Vamos a proclamar Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Lo puedo decir, madre? Claro que sí. La primera comunidad eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y sus propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían de la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, versículo 42, queridos hermanos, dice, eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Fíjense nada más, ¿qué debe distinguirnos como iglesia? Ser fieles en compartir la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza del magisterio de la iglesia. Esto es muy importante. No sé ustedes en qué circunstancia o en qué situación aprovechan siempre los mensajes del Papa, los documentos, las encíclicas, porque el Papa es el principal encargado de transmitirnos la enseñanza que hemos recibido desde siempre y una enseñanza también actualizada a los tiempos. Entonces, por eso sí es bien importante que nosotros pues estemos pendientes, ¿verdad? De siempre conocer, saber qué es lo que la iglesia nos está enseñando desde la jerarquía, ¿verdad? El magisterio. Y bueno, después también pues esta clase de formaciones que ustedes están teniendo, porque se supone que todos los que de alguna manera predicamos la palabra de Dios o quienes enseñan teología, filosofía o cualquier cosa referente a la iglesia, pues estamos en sintonía con esa enseñanza que hemos recibido desde el principio. Dice también entonces que se reunían para partir el pan, la Eucaristía. Qué importante, ¿verdad? La Eucaristía. La Eucaristía nos hace hacer comunión, ser iglesia, ser pueblo de Dios.
Por eso la comunión es unión con Jesucristo, sí, pero también con el pueblo de Dios. Vuelve a remarcar la importancia de la oración, ¿verdad? Una iglesia orante. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. ¿Qué nos debe también hacer distinguirnos como iglesia? El compartir entre nosotros, el preocuparnos unos a otros, en la posibilidad que tengamos de ayudarnos mutuamente, queridos hermanos. Ese es un testimonio que la iglesia debe dar al mundo. Una iglesia que se preocupa por sus miembros, que ve las necesidades de los mismos. Una iglesia que sabe compartir lo que Dios le ha dado. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo vivamos como iglesia, porque es lo que nos hace dar testimonio. Vean, también nuestro Papa está muy interesado en el aspecto social, porque el aspecto social, cuando la iglesia se preocupa por los más necesitados, por los pobres, por los que son descartados, ese es el testimonio de la iglesia. Ahí la iglesia está viviendo su fe realmente. Esto que aprendemos, ¿verdad? Que aprendemos en teoría, pues lo llevamos a la práctica a través de la caridad y la caridad al más necesitado. De hecho, dice allí, ¿verdad? La misma palabra que los que veían a los que se reunían, a los primeros cristianos que se reunían, la expresión era, mira los cuantos se aman, porque ese amor se expresaba en eso, en la atención hacia el otro y su necesidad. Dice también entonces allí el versículo 45, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Esta parte, ¿verdad? También del compartir, del dar, de la generosidad, de la disposición. Tal vez, bueno, hoy no lo vivamos de esta forma porque hay que entender también que tal vez la escritura nos narra algo que era muy pegado a la ida de nuestro Señor. Él dice, miren que vengo pronto. Entonces todos los primeros cristianos pues vivieron su fe así, muy radical, pensando ya el Señor va a volver. ¿De qué sirve tener cosas personales o de qué sirve tener tanto si pronto nos vamos a ir de aquí? Bueno, hoy es más difícil que podamos hacer esto, pero sí en la medida de nuestras posibilidades, el saber compartir con los demás. Aquí nosotras hacemos la experiencia con gente, con laicos como ustedes, que nos ayudan a las necesidades de la iglesia, de nuestra comunidad, ¿verdad? Que comparten lo que Dios les ha dado. Entonces, anoche mismo me decía una pareja que viene a la adoración en la madrugada, que aquí nosotros tenemos nuestra casa de oración, que tenemos el Santísimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y viene gente todo el día a adorar al Señor. Y una pareja en la madrugada me dice, madre, les vamos a donar unos reclinatorios que nosotros tenemos en la casa, pero ya no usamos. Ah, con mucho gusto, hermanitos, muy bien, bienvenido. Vean, entonces, la generosidad, ¿verdad? Yo tengo esto que tal vez yo no lo estoy ocupando, para mí ya no es necesario, pero veo dónde puede dar ese servicio. Entonces, eso es algo que debe caracterizarnos por nuestro ser cristianos. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días se reunían en el templo.
Yo sí he experimentado esto, una iglesia viva, un grupo que aviva su fe, siempre será aquel que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios todos los días. Yo antes de estar haciendo esta experiencia de oración, donde no salgo a la calle, porque es parte de la experiencia que la comunidad nos permite hacer, pero somos misioneras, vivimos entre la gente y con la gente allá afuera. Cuando yo estaba de misión, he tenido la experiencia en lugares como Cancún, que son lugares turísticos donde la gente trabaja mucho, hay muchas distracciones, hay muchos vicios. Tuve la oportunidad de evangelizar como nunca en mi vida, porque ahí llegué a una misión que ya tenía una estructura hecha y yo la continué respetando, y es que la gente se reúne todos los días a escuchar la palabra de Dios durante 6 meses. Todos los días de lunes a viernes. Eso para muchos parece una locura. ¿Quién crees que va a querer escuchar la palabra de Dios todos los días, de lunes a viernes? Pues sí, sí lo hay. La gente que gusta de la palabra de Dios, no le importa tener que ir todos los días 1 hora a la iglesia a escuchar esa palabra, ¿verdad? Y yo creo que esto era lo que escuchar todos los días las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. Yo creo, ¿verdad?, que era lo que le daba vida a la iglesia, lo que le daba sentido. Yo lo he palpado en esas comunidades, cómo la gente lucha por escuchar la palabra de Dios. Conocí afanadoras de escuelas que pagaban a otra persona para que esos 6 meses la cubriera y pudiera ella ir a tomar el curso, porque a lo mejor el curso era en el horario que ella tenía que hacer su deber. Enfermeras también, que cuando les tocaba ese turno de tarde, pues le pagaban a otra enfermera para que cubriera su turno. De manera que uno experimenta que realmente cuando alguien quiere conocer a Dios y sabe el valor de lo que quiere conocer, claro que hay un esfuerzo y se puede. Y claro que también quien sale ganando pues es la propia persona, ¿verdad? Porque el cambio que hace la palabra de Dios en su vida pues no tiene precio, no tiene valor. Y yo creo que estas primeras comunidades pues es lo que nos enseñan, ¿verdad? Comunidades dispuestas a que Dios obre en su vida. Dice por último entonces aquí, alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Cada día aumentaban más el número por el testimonio, por la alegría, por el amor que se veía entre los cristianos. Quiero compartirles este hecho histórico que dicen que muchos imperios comenzaron a abrazar el cristianismo como la religión oficial del imperio, porque se dieron cuenta que los cristianos eran personas dóciles y fáciles de gobernar por los ideales que estas personas guardaban. Y yo creo que sí, yo creo que no hay en el mundo gente más dócil, gente más dispuesta, gente más fácil de llegarle al corazón que los católicos. Por eso también luego abusan de nosotros, ¿verdad? Abusan de nosotros los protestantes porque somos muy dóciles, somos muy respetuosos, somos nobles de corazón, ¿verdad? Hasta las ideologías creo que hoy están abusando de nuestra buena generosidad, de nuestro buen carácter, de nuestra buena disposición. Porque
Si hay algo que nos hace el evangelio es sensibilizarnos. El evangelio tiende a una persona que comienza a conocer la palabra de Dios. Alguien que hace una experiencia fuerte de Dios tiende a sensibilizarse. Y claro que Dios tiene que sensibilizarnos porque nos tiene que capacitar para ser más dóciles a las necesidades de los demás. Pero lo malo es cuando las cosas malas pues también llegan a nuestra vida, ¿verdad? Somos presa fácil porque somos muy nobles, no vemos la maldad. Entonces, yo creo que esto que dicen, ¿verdad? Es cierto, los emperadores pues empezaron a ver eso, ¿verdad? Y por eso empezaron a abrazar a la iglesia cristiana católica como la religión oficial. Creo que debemos aprender también los cristianos católicos que sí debemos ser dóciles al Señor. Tenemos que ser sensibles ante el dolor de los demás, pero sí tenemos que ser personas a imitación de nuestros primeros mártires, personas templadas para el sufrimiento a causa de la verdad, a causa de defender el amor a Dios y la fe. La iglesia todos estos días nos ha estado proponiendo mártires hoy mismo. Hoy la iglesia nos invita a recordar los primeros mártires cristianos allá en Roma, ¿verdad? Y entonces tenemos ejemplos de hombres y mujeres valientes que supieron vivir su fe hasta el extremo con tal de defender la verdad. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? De nuestros orígenes y de nuestros primeros hermanos cristianos. Pero, ¿qué es lo que hacía posible que ellos abrazaran el martirio, abrazaran la fe? Vamos a verlo. Les voy a pedir que busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Vamos a ver la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Hechos 2 del 1 al 13, por favor. Yo no tengo, madre. ¿Puedo leer, madre? Muy bueno. bien. Proclamarlo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de vino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues, ¿qué hace posible, queridos hermanos, que vivamos nuestra fe hasta el extremo a imitación de nuestro Señor Jesucristo? Pues la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es el que mueve a la iglesia, no es el Papa,
No son los obispos, no son los sacerdotes, ni siquiera nosotros los laicos, ¿verdad? Pues, bueno, digo nosotros porque nos consideran a las religiosas dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Como laicos, pero laicas consagradas de una manera especial. No, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que mueve a la iglesia. Y que claro que el Espíritu Santo actúa en el Papa, actúa en los obispos, actúa en los sacerdotes, actúa en los laicos, actúa en los consagrados, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, es su acción, ¿sí? La misión no es nuestra, es de Él. Él es el que la realiza. Y lo vemos aquí palpable como los primeros, ¿verdad? Que les tocó anunciar esta nueva forma de ver la vida, esta nueva forma de expresar la fe. Los apóstoles, en medio de una multitud de gente que hablaba todo tipo de lenguaje y que podía tener cualquier tipo de costumbres, cómo ellos se lanzan a predicar, se lanzan a hablar en nombre de Dios. ¿Qué hace posible que ellos se puedan entender? El Espíritu Santo. Y quien no entiende es porque no tiene el Espíritu Santo. No está la docilidad al Espíritu. Vemos acompañar este momento, ¿verdad? Y vemos cómo ahí la palabra de Dios nos expresa cómo es la actuación del Espíritu. Puede ser, dice allí, a través de ruido, a través también del viento, a través de como algo, ¿verdad? Que hacía ruido estruendoso, a través del fuego, manifestaciones de que cuando está la presencia del Espíritu Santo, queridos hermanos, no puede pasar desapercibida la presencia del Espíritu. El Espíritu cuando viene siempre va a provocar algo, va a ser algo. ¿Sí? No es una presencia que pase desapercibida. No es algo que no vaya a traer consecuencias. La presencia del Espíritu Santo siempre va a traer consecuencias para nuestra vida y la vida de los demás. Y qué mejor que esas consecuencias estén marcadas por el amor, porque ciertamente el Espíritu Santo maneja el lenguaje del amor, no el lenguaje de la violencia, no el lenguaje del odio, del resentimiento, no, el lenguaje del amor. ¿Sí? Esto es muy importante, que nosotros entonces siempre invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y seamos dóciles para que Él pueda actuar en nosotros y a través de nosotros, porque somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que caminar y tenemos que dar frutos. Quiero compartirles por último, pues el testimonio de uno de los más grandes hombres de fe que nos pueden dar las pautas también para vivir nuestra fe como cristianos católicos. Me refiero a el testimonio de Pablo. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 10. Vamos a extenderlo un poquito más hacia el 12. Ya lo Hechos tengo, 9, madre. 12. ¿Quién guste proclamar? Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desiste de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén.
Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontraron rezando, pues acababa de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que le recobrara la vista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, podemos aquí la experiencia de Pablo con Jesucristo, nuestro Señor, que esto ya lo había comentado en otros momentos, en algunos otros temas, la insistencia que han tenido nuestros papas de decirnos a todos que lo más importante del ser cristiano, del ser católico, es este encuentro personal con Jesucristo que cada uno debemos de tener y que cada uno debemos de hacer. Pablo no recibió una religión de sus padres. Hablo del cristianismo, ¿verdad? Pablo tenía su religión porque había recibido de sus padres, que era la judía, pero la religión cristiana, la experiencia con Cristo, no la recibió de sus papás. Pablo hizo su propia experiencia y esta experiencia vino a cambiarle toda la visión que Pablo tenía del Dios que él se había creado. Por eso dicen algunos exégetas que esta ceguera de la que habla el texto, más que física, era una ceguera espiritual. Es decir, en ese momento en que Pablo se encuentra con Cristo, Pablo entiende que todo lo que él creía no era verdad, que él se había hecho una falsa idea de Dios. Por lo tanto, no podía entender y no podía ver claro esto nuevo que se le estaba presentando. Tuvo que pasar Pablo también lo que muchos místicos llaman la noche oscura. Entonces, queridos hermanos, aunque nosotros hayamos nacido en el cristianismo, aunque hayamos nacido en ser católicos, tendremos que hacer nuestra propia experiencia con Cristo. No nos podemos quedar con la experiencia de nuestra abuelita, con la experiencia de nuestra mamá, porque esa fue la experiencia de ellas. Tendremos que hacer nuestra propia experiencia. Y sin duda que al ser nuestra propia experiencia de Jesucristo, esa experiencia va a nublar nuestra vista. Es decir, nos va a hacer entender que tal vez nos hemos hecho un Dios a nuestra medida, que tal vez no hemos entendido la fe como es, que tal vez nos hicimos nuestros propios criterios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que hagamos nuestra propia experiencia con Jesucristo. Importante que vivamos nuestra fe, que nosotros seamos los protagonistas de nuestra fe, que hagamos nuestra propia experiencia.
aunque quedemos ciegos, ¿verdad? Al inicio, podamos después ver claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es nuestro papel en la iglesia, porque todos, queridos hermanos, damos vida a la iglesia y todos tenemos un papel importante en la iglesia. Vean, los santos siempre fueron hombres y mujeres que amaron a Jesucristo nuestro Señor por sobre todas las cosas, pero también a la Santa Madre Iglesia, porque todos los santos encontraron su lugar en la iglesia, encontraron qué me toca a mí hacer como iglesia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Pablo, ayer mismo celebramos, ¿verdad? El martirio de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo hicieron su experiencia personal con Jesucristo y encontraron cuál era su papel. Pedro, autoridad en la iglesia. Pablo, un gran misionero, un gran apóstol, un gran evangelizador. Pero ninguno de los dos se sintió ni más ni menos, porque los dos supieron encontrar cuál era su misión dentro de la iglesia a través del mucho amor que tuvieron a nuestro Señor Jesucristo y la experiencia personal que hicieron con él. Por eso los invito, queridos hermanos y hermanas, a hacer su propia experiencia con nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que les indique cuál es tu papel en la iglesia, cuál es tu misión, qué es lo que Él pensó desde siempre que tú podrías ser y que tú podrías colaborar para el crecimiento y el aumento en la fe. Bueno, pues hasta aquí, queridos hermanos. Realmente les pido una gran disculpa. Hoy no estoy al 100, un poquito enferma me encuentro, pero pues esperamos en el Señor que nos mejoremos. Por eso se me había borrado del cassette que tenía la clase con ustedes. Pues bueno, hasta aquí hemos compartido el tema de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues doy 1 o 2 minutitos para poder hacerlo. Les recordamos, hermanos, que vaya levantando su mano virtual y en orden vamos escuchándonos, por favor. Ánimo. Va a haber otro tema la próxima semana que va a ser otro tema como lo hemos hecho con el bautismo, con la Eucaristía, que va a responder algunas dudas de nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué una sola fe? ¿Por qué el bautismo? Entonces, este tema de las notas complementarias, pues tendremos la oportunidad de verlo la próxima semana para responder algunas dudas que podamos tener respecto a eso. Bueno, madre, muy bien. Acá tenemos una pregunta, la hermana María Teresa. Buenas noches, madre. Buenas noches a todos. No voy a abrir mi micrófono.